Entonces, nosotros habíamos visto hasta acá cómo se había estructurado el modelo agroexportador y a su vez cómo se había constituido una oligarquía con poderío económico, cultural y político. A nivel económico, entonces, su poderío estaba garantizado por la propiedad de la tierra. En el plano cultural, la oligarquía llevó adelante un estilo de vida europeo en su ropa, sus comidas, la arquitectura, la literatura, el teatro. Entonces, en este sentido, entendía que todo lo europeo era superior a lo local. Preponderantemente, lo que se entendía como superior era a lo francés en torno a los consumos y lo inglés en relación a lo económico y lo industrial. Y entonces, siguiendo esta perspectiva ideológica, en torno al centenario, en torno a 1910, remodelaron Buenos Aires de acuerdo a esta nueva construcción, ¿sí? De esta forma remodelaron tanto sus viviendas personales, sus estancias, sus casas de veraneo, pero también los espacios públicos, los parques, las plazas, los comercios, las galerías y los edificios públicos. Siguieron todos esta línea europea, francesa, inglesa, pero también vienesa. Esto mostró su predominio a nivel cultural como los portadores de un estilo de vida y una cultura válidos que no solo resultaron válidos para sí mismos, sino que fueron validados por el resto de la sociedad. Eso es lo que marca su hegemonía o predominio a nivel cultural. Por ejemplo, podemos ver acá una clásica estancia, en este caso en Sierra de la Ventana, la estancia de Tompkins de 1903. Estos terrenos en Sierra de la Ventana fueron cedidos luego de la campaña al desierto en compensación por el apoyo que Tompkins había dado a la campaña al desierto. Esta estancia, por ejemplo, en particular, como Tompkins era de origen alemán, sigue el estilo de un castillo de la zona del Rin. Se lo encarga a un arquitecto también alemán que era Norman. Acá, por ejemplo, podemos ver la Rambla de Mar del Plata, una Rambla de tipo francés. Acá podemos ver una residencia en Buenos Aires, que era el Palacio Unzué, que luego va a ser la residencia del presidente y que más tarde va a ser demolida. El Teatro Colón también fue un símbolo en este momento de la oligarquía. Sigue en este caso el modelo vienés. También esta cosmovisión europea se puede ver en la vestimenta. Aquí en este caso vemos la moda de la Belle Époque. Entonces, esta oligarquía que garantizaba su forma de vida en lo económico por la propiedad de la tierra y su superioridad cultural, va también a detentar un rol preponderante en la política. En cuanto a la política, es importante decir que en este momento en Argentina la Constitución, sancionada en 1853, supuestamente garantizaba un sistema de gobierno republicano y democrático. Sin embargo, esta era una democracia formal, pero no una democracia real. ¿Por qué? Porque el voto no era obligatorio, por tanto, iba una muy escasa cantidad de personas a votar, y ese voto en general era cantado, es decir, a viva voz. Todo esto daba lugar a una serie de prácticas fraudulentas y violentas que se conocían como gobiernos electores, es decir, quien estaba en el gobierno podía garantizar a su sucesor. Estas técnicas fraudulentas comenzaban desde los
padrones adulterados donde solo figuraban los partidarios y no los oponentes, y donde se inscribía y se hacía votar, por ejemplo, a personas fallecidas. Luego, un sistema coactivo de voto, donde se llevaba a votar a los peones de las estancias, que estaban obligados a votar en voz alta por su patrón o por quien su patrón les indicara que era válido. También había sistemas de votos comprados, es decir, como el voto era viva voz, se le pagaba a la persona por votar por un determinado candidato, en elecciones que frecuentemente eran violentas. En ese momento se votaba en las iglesias y, por ejemplo, cuando se veía que se acercaban a votar los oponentes, se apostaban en el techo de la iglesia y los recibían a piedrazos. Por lo tanto, también era muy común que los candidatos o sus partidarios utilizaran armas y las llevaran a las votaciones. Y por último, si la votación, pese a todas estas técnicas, no había resultado favorable, directamente desaparecían las urnas o se adulteraba su contenido. Y finalmente, si pese a todo esto alguna urna no era favorable o una votación no era favorable, luego se intervenía la votación porque se votaban de manera indirecta y los representantes igual designaban a otro candidato, o si llegaba un candidato en última instancia que no representaba los intereses del gobierno, se realizaba una intervención, por ejemplo, a la provincia donde había sido designado un candidato que estaba en contra del propio gobierno. En este contexto aparece un partido político, que es el Partido Autonomista Nacional, el PAN, cuyo hombre fuerte era Roca, al que se apodaba el Zorro por su gran capacidad de llevar adelante la política argentina de esta época, acabando, esto hay que decirlo, con las cruentas guerras civiles que había enfrentado la Argentina en el pasado y dirimiendo los conflictos de la oligarquía de forma muy inteligente. Es por eso que vamos a decir que esta generación, la generación del 80, llevó adelante políticas decisivas para la institucionalización del país. La consigna de Roca era paz y administración, es decir, que solo en un contexto de lograr acabar con las contiendas civiles y las oposiciones al interior de esta oligarquía, se iba a lograr administrar al país de una forma adecuada y eso iba a llevar a la prosperidad económica. Entonces es en este momento que se dictaron una serie de leyes claves como la ley de educación, el servicio militar obligatorio, el registro y el matrimonio civil. Caras y Caretas era una revista muy importante de esta época y acá podemos ver una parodia a través de un cómic donde mostraba cómo funcionaban las elecciones en ese periodo. Podemos ver cómo la gente era llevada a votar en masa y cómo los partidarios de ese supuesto partido político eran cadáveres, haciendo alusión a cómo votaban los muertos y cómo la gente era arrastrada o llevada a votar. Acá podemos ver a Julio Argentino Roca, quien fue presidente entre 1880 y 1886 y luego nuevamente entre 1898 y 1904, pero además de ser presidente en esas dos ocasiones, dictó la política y llevó adelante la política de toda una época. Cuando se retira del gobierno, o sea, cuando en 1886 termine su mandato, Roca, en este sistema de gobiernos electores, va a elegir para que lo suceda a su yerno, que era Juárez Celman, que va a gobernar entre 1886 y 1890. Pero él va a gobernar con un séquito de aliados y seguidores políticos fieles. En medio va a haber una crisis
económica muy fuerte con un crack de la bolsa, y eso va a llevar a todos estos elementos van a conducir a una revolución, que es la revolución de la Unión Cívica, donde va a comenzar a sonar muy fuerte el descontento hacia este sistema de gobiernos electores, fraudulentos, marcados por la corrupción y los negocios que solo favorecían a unos pocos. Después de la revolución, entonces, de la Unión Cívica, si bien esta revolución va a ser derrocada, el presidente va a renunciar y va a asumir el vicepresidente, que era Carlos Pellegrini, quien va a terminar el mandato y va a dejar el poder en 1892. Entonces decíamos, vamos a tener un primer gobierno de Roca, luego uno de Juárez-Celman, que es interrumpido por la revolución del 90, asume el vicepresidente Pellegrini hasta el 92. Luego van a designar como sucesor a Luis Sáenz Peña, que va a gobernar entre el 92 y el 95. En medio de su gobierno se va a producir otra revolución, que es la del 93, ya en este caso de la Unión Cívica Radical, que se había escindido la Unión Cívica en dos facciones. Este presidente también va a ser obligado a renunciar por sus desacuerdos con Roca y va a asumir el poder Evaristo Uriburu, quien va a terminar el periodo y va a gobernar hasta el 98. En el 98, como decíamos, va a asumir su segunda presidencia Roca, del 98 a 1904. Luego va a elegir como sucesora a Manuel Quintana, en cuya presidencia se va a producir la tercera revolución radical, que es la revolución de 1905. Luego va a asumir el poder Figueroa Alcorta, que va a gobernar entre 1906 y 1910. Y a continuación va a llegar al poder Roque Sáenz Peña, el hijo de Luis Sáenz Peña, quien va a sancionar una ley clave que va a cambiar la historia del país, que es la ley Sáenz Peña. Esta ley Sáenz Peña va a ser efectivo el voto universal, secreto y obligatorio, que se va a comenzar a implementar en 1912. Roque Sáenz Peña va a morir mientras está en el ejercicio de la presidencia y va a asumir el vicepresidente Victoriano de la Plaza, que va a terminar el periodo 1914-1916, y cuando este periodo concluya, el de Victoriano de la Plaza, se va a implementar la ley electoral para la elección presidencial y entonces podemos decir que se va a terminar este periodo de gobiernos oligárquicos y va a asumir por primera vez la presidencia un miembro de la Unión Cívica Radical que se va a incorporar a la vida política.